como que no te sentís en el lugar todavía de importancia que realmente tenés. ¿Vos te considerás o sos consciente que sos una de las funcionarias más importantes de este momento? Soy consciente de que tengo la enorme responsabilidad de conducir un organismo que en este momento asiste a más de 22 millones de argentinos y argentinas en un contexto muy complejo, en el contexto en el que nos pone la pandemia, pero que sin ninguna duda es un organismo que tiene las herramientas para poder estar bien cerca de los argentinos y las argentinas. Así que soy muy consciente de esa enorme responsabilidad. ¿Qué tal, Fernanda? Ana Cecilia te saluda. A ver, hablando de herramientas, ¿no?, que se tuvieron que implementar en este contexto de crisis mundial, ¿no? Una crisis sanitaria mundial y económica también a nivel mundial. Ahora en Argentina tenemos una situación, apareció el IFE, ¿no?, dando una respuesta ante un problema. Y la pregunta y la incertidumbre es qué va a pasar con el IFE. El IFE se extiende. ¿Qué va a suceder? Bueno, lo primero que tengo para contarles es que el 10 de agosto, la semana que viene, empezamos el cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencias por tercera vez. Es el tercer decreto que firma el presidente de la Nación, con el objetivo de no solo cuidar a los argentinos y a las argentinas en materia de salud, sino también cuidar en términos de ingreso económico para esas familias, cuidarlos en términos sociales. Por eso es muy importante, este cronograma va a durar 30 días hábiles, arrancamos con el número 0 el día 10 de agosto, terminación 0 para los DNI de los titulares mamás y papás de la asignación universal, y luego de esos 10 días hábiles comenzamos con el resto de los ingresos familiares que no son titulares de la asignación universal. Fernanda, hay algo dando vueltas que es esto del Banco Social. ¿Lo podés explicar para que el que está del otro lado lo entienda un poquito más y no se mezcle en la política y simplemente lo entiendan realmente de qué se trata? Sí, es una propuesta que tiene muchos años dentro de este organismo, por supuesto en este contexto donde analizamos y pensamos propuestas para después de la pandemia. A mí me gusta decir que durante la pandemia se discute y se piensa y se planifica también qué va a ocurrir después, por lo tanto es uno de los proyectos que estamos analizando, de los que antes había en este organismo y por supuesto a los que sumamos proyectos novedosos para poder tener una batería de acciones que nos permitan pensar cómo vamos a salir. Todavía está en análisis, no es absolutamente nada confirmado, simplemente estamos estudiando distintas formas de pensar un Estado que asista a cada vez más argentinos de mejor manera, de manera más simple y de manera más inteligente. Pero lisa y llanamente, ¿no?, la pregunta, ¿para qué serviría puntualmente el Banco Social? Bueno, es una propuesta que, como ya les contaba, ya estaba en este organismo antes de que nosotros lleguemos. Tiene que ver con la posibilidad de que quienes son beneficiarios de alguna prestación, ustedes piensen que este organismo liquida haberes a más de 7 millones de jubilados y jubiladas, liquida asignaciones universales por hijos a más de 2,5 millones de titulares de asignación, liquida a casi 2 millones de trabajadores asalariados sus asignaciones familiares. Por supuesto, ahora incluimos la liquidación de los casi 9 millones de ingresos familiares de emergencias para quienes tienen el IFE, los más de 2 millones de trabajadores asalariados a los que se les reconoce y se les liquida la mitad de su salario como una ayuda enorme y una inversión enorme de parte del gobierno nacional al mundo, al sector, digamos, privado de la Argentina, los empresarios y las empresarias. Esos son más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras. Digamos, todo ese universo son una cantidad enorme de ciudadanos y ciudadanas que están vinculadas con nosotros y desde donde nuestro organismo tiene que vincularse con el sector financiero para poder liquidar cada una de esas prestaciones. Entonces, está en carpeta de este organismo tener la posibilidad de no solo analizar cuestiones más novedosas como tiene que ver con la billetera electrónica, las formas de pago con el teléfono, las formas de pago virtual, sino también tener la posibilidad de imaginar un banco social que sirva
las veces de ser un instrumento de muy fácil acceso para quienes tienen prestaciones con este organismo. Pero como les decía, el banco aún es una propuesta, estamos analizándola juntos con otras propuestas que tienen que ver con otras maneras de pagar, como es el caso de la billetera electrónica, y estamos imaginando, digamos, un nuevo tiempo después de la pandemia que nos permita pensar en una Argentina, como les decía al principio, donde el Estado es muy sensible, es muy empático para con sus compatriotas, para con quienes vivimos en la Argentina, pero además es muy inteligente ese Estado para que los argentinos y las argentinas vivamos cada vez mejor. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos podés contar cómo va a ser el próximo aumento de los jubilados? Bien. Y con respecto a eso te quería preguntar, porque hace poco Sergio Massa dijo que por los decretos de los últimos meses, el 75% de los jubilados le ganaron a la inflación. ¿Coincidís con esa mirada también? Sí, claro. Más del 75%. El 80% de los jubilados en el último aumento, que fue un aumento que se instrumentó en septiembre, va a ser 3 meses. Ustedes saben que hasta diciembre tenemos tiempo de plantear una nueva fórmula que actualice los saberes de los jubilados y jubiladas. Esa nueva fórmula se está discutiendo en una comisión bicameral en el Congreso de la Nación, que también está integrada por el Ejecutivo Nacional, donde nosotros también somos parte de esa comisión, y ahí estamos discutiendo una forma que tenga que ver con una fórmula que aplique para ir mes a mes analizando las distintas situaciones económicas de la Argentina, pero que permita semestralmente garantizar un aumento en las jubilaciones. Mientras tanto, mientras esa discusión de la fórmula prospera y avanza y construye los consensos necesarios, porque allí están los diputados y las diputadas de todos los espacios políticos y también los senadores y las senadoras, mientras tanto se aumenta por decreto el haber de los jubilados y toca en septiembre un aumento nuevo. Lo que vamos a hacer en septiembre es volver a proponer un aumento en donde los jubilados que tengan entre más de hasta 2 mínimas, que son el 80% de los jubilados y jubiladas argentinas, que reúnan en su haber hasta 2 mínimas como monto de ese haber, puedan ganarle a la inflación. Estamos diciendo que queremos que aquellos jubilados que cobran menos, que tienen menos acceso a tener un haber más importante, sí. puedan Fernanda, comprar al menos lo mismo que el mes anterior. Te freno un segundito porque me das empática. ¿Se escucha No, se escucha bien. Y la sonrisa se ve bien. Y la sonrisa se ve bien, me das empática, me das una persona como la tía que queremos tener todos, ¿viste? La que la querés invitar a los cumpleaños. Y necesito que le hables a los abuelos. La tía, que sos re joven, no lo Yo veo. soy No, pará. Bueno, la tía, la hermana, Sí, digo, la pará, persona que... Decilo. Él te quiere Salí de decir ahí, la joven maravilla. brillante. No, Es eso en realidad. porque la que le dice joven brillante no soy. ¿Quién te dice joven brillante? Ya no lo quiere decir. Bueno, eso lo saben ustedes. Si no parece que hablo de mí misma, queda mal. Queda mal, pero ¿sabés quién te lo dice? Quiero que le hables a los abuelos, porque recién diste una explicación muy bien que la entendemos nosotros quizás, la entiende Autalán, la entiende Fede, la entiende Brenda, pero el abuelo quizás está diciendo, pero ¿cómo septiembre el aumento? Explicáselos de manera sencilla para que entiendan qué es lo que va a pasar. Bueno, estamos trabajando un aumento en septiembre que le permita a las personas mayores de la Argentina, argentinos y argentinas mayores de 60 o 65 años, según sean varones o mujeres, ganarle a la inflación. Quiere decir que puedan tener acceso a comprar y consumir lo mismo que compraban o consumían el mes anterior. Este es nuestro objetivo y para eso estamos trabajando. ¿De cuántos jubilados y jubiladas hablamos más o menos, Fernanda, en toda la Argentina o que están cobrando la mínima? ¿Está ese número actualizado? Sí, claro, son 7 millones el total de jubilados y jubiladas. Cerca del 80% de esos 7 millones y medio cobran hasta 2 mínimos vitales y móviles. Después hay un 10% que cobra entre 2 y 5 mínimos y después hay otro 10% que cobra hasta 9 mínimos. Sí.
Otra de las cuestiones Sí. de estos días positivas, ¿no? Y de buenas noticias, fue el relanzamiento del plan Procrear, ¿no? Y allí estabas en la presentación acompañando a las ministras y se vino un poco la foto de aquel fallido de Alberto, del presidente, ¿no? De Se Viene el País de las Mujeres. Y vemos a las ministras acompañando el anuncio de las nuevas medidas que van a acompañar mucho, ¿no? La pospandemia. ¿Cómo crees que va a impactar el plan Procrear? Bueno, tiene como dos grandes objetivos en el impacto. Por un lado, acceder a ese sueño que cualquier familia argentina quiere tener, que es vivir en una casa propia, en un techo propio. Y eso se puede hacer a partir de un crédito. Ustedes saben que el Procrear ya tiene una historia y un recorrido en la Argentina entre el 2012 y el 2015. Infinidad de historias podemos contar, todas felices, sobre personas que sacaron crédito y se pudieron construir su vivienda. Bueno, ahora la idea es retomar esa historia de alegría que inspira, digamos, a las familias argentinas con un nuevo crédito Procrear. Eso fue lo que lanzamos junto con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat y el presidente de la Nación. Ese nuevo Procrear va a tener 9 líneas distintas. 2 de esas líneas ya están disponibles para que las personas se inscriban a partir de la página del Procrear. Y la idea y el segundo enorme objetivo es además acompañar a la Argentina en su puesta en marcha, en su puesta en funcionamiento, porque ustedes saben que cuando asumimos el gobierno el 10 de diciembre vivimos una Argentina muy complicada en términos de desempleo, de desocupación y todo. Sí, en estos días, cuando lo escuchamos a Alberto Fernández, nosotros decíamos con Anita y con todo el equipo, empezó el gobierno de Alberto Fernández, pero no el gobierno porque está al frente, estuvo al frente y desde que asumió, pero empezó la gestión política, lo que él realmente quería hacer. Y también te toca a vos empezar con la gestión del ANSES que vos realmente tenés pensado. Por ejemplo, a nivel nacional, ¿tenés pensado abrir el ANSES para todo el país? Porque siempre el ANSES estuvo como cerrado en algunos lugares. Perdón, Juan, que te corte, digo, y con un doble desafío, ¿no? Porque cuando asumieron, digo, no estaba la pandemia en el horizonte. Entonces, digo, ahora estamos hablando ya de otro escenario, una pospandemia. Un escenario con pospandemia donde el ANSES es fundamental. ¿Tienen pensado la apertura en el país? Mira, la verdad es que no solo que la tenemos pensada, sino que la tenemos instrumentada. Hoy este organismo tiene sus 13.500 trabajadores y trabajadoras del organismo, cumplen la tarea de llevar adelante todos los días esa responsabilidad que tenemos como organismo en 201 oficinas que se llaman UDAI, que están desparramadas a lo largo y a lo ancho del país, y en 168 oficinas de menor envergadura. En una UDAI vos iniciás un trámite de jubilación y en breve, esperemos rápidamente, después de hacer una cuestión operativa que hicimos, que es muy técnica y muy difícil de explicar, que se llama tener mesas de cómputos en cada una de las UDAI. Es algo tecnológico, pero que en ¿no, breve Fernanda? podamos incluso terminar liquidando la jubilación. Sí, claro. Eso es una implementación tecnológica. Pero sí garantizarte que las 200... Digo, se acabó la carpeta esa verde las que los jubilados... 201 UDAI más las 160... Sí. La carpeta... Nos pisamos porque no te veo, perdón. Gracias, por suerte no me ves, quédate tranquila, no te hagas nada más. Seguí contándonos de la UDAI. No, que tenemos esos 13.000 trabajadores, un poco más de 13.000 trabajadores, atienden esas 201 oficinas y UDAIs y 168 oficinas, que son como nuestros espacios donde podemos abrirle la puerta a los vecinos y a las vecinas para que se acerquen. Obviamente en el contexto de pandemia es de modo turnado, no podemos tener colas ni mucha gente dentro de las oficinas, pero con turno todos estos lugares están abiertos, todos estos trabajadores están a disposición de los vecinos y de las vecinas, con esta enorme vocación que tiene el organismo, es de estar cerca y que de manera sensible podamos recibir sus preocupaciones y sus dudas, y obviamente poder, a través de las distintas decisiones políticas que el presidente de la Nación va tomando, ser muy inteligentes a la hora de construir esa respuesta a través de una prestación, de una política pública que los acompañe en cada uno de los momentos de su vida. Ustedes imaginen que este organismo
te acompaña cuando inscribís un embarazo y empezás a cobrar el prenatal si sos un trabajador asalariado, o la asignación por embarazo si sos una mamá de la asignación universal. Después te acompaña mientras que tus chicos crecen hasta que tienen 18 años. Después te acompañan si sos trabajador o trabajadora con la asignación familiar. Después te va acompañando hasta que cumplís la edad de jubilarte, te jubilás y también te sigue acompañando como jubilado con distintas prestaciones. Por lo tanto, es un organismo que tiene la enorme responsabilidad de acompañar a las familias argentinas durante toda su vida. Y ahora, como les contaba recién, con esta enorme felicidad que nos da la responsabilidad también de llevar adelante el procrear nuevamente, que es acompañar a las familias en el sueño de la casa propia, pero además es acompañar a la Argentina en ponerse en marcha y en volver al sistema en donde la construcción genera trabajo, genera producción, genera consumo, ese círculo virtuoso que los argentinos estamos esperando, que de alguna manera era la enorme responsabilidad con la que asumimos el 10 de diciembre, pero la pandemia puso muy complicado nuestro contexto y nuestras vidas. Bueno, estamos en condiciones, una vez que terminemos de atravesar este tiempo tan complejo de emergencia sanitaria, esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo global, que excede a las fronteras de nuestra Argentina, poner nuevamente todos estos proyectos, instrumentos, políticas públicas a disposición de los argentinos y argentinas. Fernanda, te pregunto por la asistencia a las empresas privadas. Primero, si ya hay una precisión de cuándo se va a pagar el ATP de este mes y cuál va a ser el futuro del ATP. Se viene hablando de que se va a transformar más en créditos, no tanto en subvenciones como fue hasta ahora. ¿Cómo es el futuro del ATP y cuándo se paga este mes? También esa decisión del presidente de la Nación tan importante de acompañar al sector privado, a los empresarios a través de pagarle el 50% de los salarios a los trabajadores y trabajadoras, también tiene esto de ir evolucionando en la medida que evolucionan los tiempos de pandemia. Empezó siendo para todos aquellos que se iban inscribiendo en la FIP, después pasó a ser, según la actividad que se ponía en funcionamiento, la modalidad de crédito y la idea ahora es, por supuesto estamos terminando de procesar los datos para liquidar un nuevo pago, pero la idea es ir acompañando el tiempo de la Argentina con esta prestación hasta que volvamos a tener un estado de normalidad en relación a lo productivo. En ese estado de normalidad, la pospandemia trae obviamente una crisis económica muy fuerte que naturalmente la Argentina la hereda de esta pandemia y el papel del ANSES es fundamental y va a ser fundamental. ¿Vos crees que lo que viene es más difícil que lo que te tocó vivir ahora? No sé, lo importante es siempre poner todo lo que uno tiene a disposición del momento que le toca atravesar. Yo no tengo ninguna duda que podemos desde el organismo estar a la altura de este tiempo, que es un tiempo de coyuntura de crisis, pero también estar a la altura del tiempo que viene, que es el tiempo donde vamos a resolver problemas estructurales y donde también vamos a resolver esos problemas que se originaron a partir de la pandemia. Pero no nos olvidemos nunca que el esfuerzo y la tarea que tenemos que hacer para reconstruir la Argentina tiene que ver con dejar atrás un modelo económico que es el modelo que de alguna manera instrumentó el gobierno anterior, que puso la prioridad en otro lado, que puso la agenda en otro lado. Ustedes recordarán cómo los indicadores de desocupación, cómo los indicadores de pobreza y de indigencia crecieron porque justamente el esfuerzo del Estado no estaba puesto en generar trabajo y el modelo económico estaba apuntado hacia un sector que es la especulación financiera y no hacia el sector de la producción y el trabajo. Por eso para nosotros y nuestro enorme desafío es estar a la altura del tiempo que viene, que es el tiempo en el que nosotros arrancamos el 10 de diciembre hablando de volver a poner a la Argentina en marcha, que es consolidar un modelo económico de crecimiento con inclusión social. Ese modelo de crecimiento es el que incluye a los argentinos y argentinas en el mercado formal de trabajo, pero como es un modelo de crecimiento económico con inclusión social, es también un modelo en donde integramos y estamos muy cerca de quienes no se incorporan al mercado formal de trabajo y también a partir de una política muy
precisa que señala el presidente de la Nación de combatir la desigualdad, de estar reparando la injusticia que genera la desigualdad, poder garantizar un sistema de seguridad social que abrace a los que menos tienen. Ustedes recuerden que cuando asumió el presidente de la Nación habló de llegar a todos, empezando por los últimos. Bueno, tenemos el enorme desafío de asistir a quienes están integrados, como es, por ejemplo, la asistencia al trabajo y la producción, al mercado formal de trabajo, y asistir y ayudar a quienes están afuera del mercado y son trabajadores de la economía informal o no tienen trabajo. Por lo tanto, ese enorme desafío es lo que tenemos por delante y estoy convencida que en la dificultad también está la oportunidad de poner todo, de darlo todo y de ser muy precisos para cumplir nuestros objetivos. Fernanda, en los últimos meses, ¿no? En este contexto de pandemia, se empezó a escuchar a ciertos sectores o a ciertas personas que siempre le huyeron un poco al Estado o que parecía el cuco el Estado, y hoy piden más Estado, se pide más Estado, y creo que el mundo va hacia eso, ¿no? Lo estamos viendo en distintos países y en distintos continentes también, ¿no? Esta aparición y ese pedido de más Estado, ¿va a ser posible? Sí, por supuesto, porque, mira, si algo aprendimos que en los últimos 4 años del gobierno anterior que vivimos los argentinos y las argentinas, es que esa idea de que con tu esfuerzo te salvabas solo no da resultado. Que los argentinos y las argentinas hicimos más esfuerzo y nos rendía menos el esfuerzo, porque nos alcanzaba menos para llegar a fin de mes, porque hacíamos más esfuerzo, trabajábamos más horas y sin embargo los objetivos como familia no los cumplíamos. Entonces, lo que aprendimos es que es con tu esfuerzo, pero en condiciones que te genera un Estado que piensa en todos y todas. Ese enorme aprendizaje que vimos, sumado al aprendizaje de la pandemia, que también nos hace atravesar un tiempo donde nos obliga a ser mejores, porque si uno se descuida y se contagia, contagia a los demás. Ese aprendizaje, eso que vivimos este tiempo, también va a ser que hayamos comprendido definitivamente que nadie se salva solo, que es entre todos y todas y que es con el protagonismo del Estado generando condiciones para que el esfuerzo de las familias construyan un norte de desarrollo y de felicidad. Bien, Fernanda, te agradecemos muchísimo tu tiempo, recibirnos y aclararnos un poco algunos escenarios, lo que se viene y llevar un manto de tranquilidad también. Así que muchísimas gracias, un placer tenerte en Crónica al Mediodía. No, gracias a ustedes, muy amables por la nota, gracias.